Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Brewer Factory, tercera entrega del curso de Química en la Cerveza, gratuito, eso sí, impartido por Jordi de Cervecería JK. Os dejamos la lista de reproducción por aquí y disfrutad muchísimo con él. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi, estamos aquí en The Brewer Factory con nuestros vídeos sobre ciencia y cerveza, hablando de los distintos ingredientes de la cerveza, y hoy vamos a hablar de un ingrediente que seguro que os gusta mucho, que es el lúpulo. Ya lo sabemos, el lúpulo es el que nos da el amargor de la cerveza, nos da muchos aromas, cada vez se desarrollan más tipos de lúpulo que nos dan una variedad muy grande de aromas, de gustos cítricos, tropicales, especiados. Y bueno, es el ingrediente, digamos, al menos en lo que es la cerveza artesana, la craft beer, sobre todo más de inspiración americana, pues es el ingrediente estrella, y cada vez pues se hacen más IPAs, más NEIPAs, brutipas. Y pues hoy queríamos un poco pues hablar de la estructura de este producto, del lúpulo, y de lo que es el amargor, ¿no? De cómo el lúpulo nos da amargor a nuestra cerveza, ¿no? Seguro que ya lo sabéis, el lúpulo es una planta trepadora, el Humulus lupulus, que crece de forma natural cerca de zonas con mucha agua y también que tienen una insolación que les toca mucho el sol, ¿no? Luego, a partir del siglo X, siglo XI más o menos, se empezó a usar de una forma, digamos, habitual en cerveza, sobre todo a partir que la cerveza se empezó a hacer en los monasterios y las abadías, donde había un poco más de registro de cómo se hacían las cosas, y se dieron cuenta de que el lúpulo pues ayudaba mucho en el proceso de elaboración de la cerveza, ¿no? Entonces, a nivel de elaboración de cerveza, podemos usar el lúpulo de distintas formas. Principalmente hay tres. Una sería en la flor seca, que es simplemente los conos de lúpulo secados, y ya simplemente se secan, se empaquetan al vacío durante la cosecha y ya pues están listos para consumir, ¿no? Para usar durante todo el año para elaborar cerveza. Luego tenemos otra forma de usar el lúpulo, que es quizá la más habitual, sobre todo en lo que es microcervecería, que serían los pellets, que son estos cilindros, que es simplemente la misma flor del lúpulo triturada y empaquetada, digamos, hecha estos cilindros, que cuando lo ponemos en nuestro mosto pues se dispersan y queda un polvillo que lógicamente pues tiene una interacción, una superficie de contacto con el agua mucho más grande que lo que es la flor seca tal cual, ¿no? Entonces esto nos permite pues tener una mayor extracción de los productos que tiene el lúpulo, ¿no? De su amargor, de sus aromas, etc. Como os digo, esta es la forma, yo creo, hoy por hoy más habitual de usar el lúpulo a nivel de microcervecería. A nivel de cerveza en casa, pues también es bastante habitual usar la flor seca. Yo también aquí en la micro pues a veces también uso flor seca, y también en la época de cosecha o alguna cosa con flor sin secar, ¿no? Que entonces a nivel sensorial es un producto mucho más distinto, y siempre es divertido en la época de cosecha del lúpulo, entre agosto y octubre, pues poder tener lúpulo sin secar y hacer alguna cerveza con él, ¿no? Y bueno, eso es lo que os decía, a nivel más de microcervecería lo más habitual es el pellet. También de pellets hay diferentes tipos, el más común es el T90, que esto nos viene a decir que 1 kilo de lúpulo en flor nos rinde 900 gramos de pellet, o sea que perdemos en el proceso de pelletización, en el proceso de formación del pellet, perdemos muy poca cantidad de la masa original del lúpulo. Luego hay también otro, el pellet T45, pues que es lo mismo, ¿no? Que de 1 kilo sacamos 450 gramos de pellet, ¿no? Entonces ahí sí que hay un proceso de extracción un poco más fuerte, ¿no? En lo que hace pues es separar todas estas hojas, entonces tenemos lo que es más los compuestos que a nosotros nos interesan del lúpulo más concentrados, ¿no? Luego hay también otros tipos de pellets, así se está desarrollando mucho, pues porque a los cerveceros nos interesa tener
lúpulo que se conserve bien, que tenga los aromas los más frescos posibles y que no sea lo más útil de usar, ¿no? Entonces, pues a nivel de pellet hay otros tipos de pellets, y luego también hay otra tercera forma de añadir el lúpulo, una forma que yo al menos de momento no uso, que son los extractos, ¿no? Que es usar el lúpulo ya, digamos, procesado, y usamos una botella que tiene un líquido que son las esencias del lúpulo, ya sea, por decirlo rápido, sería como un proceso de destilación donde sacamos lo que son los compuestos que a nosotros nos interesan del lúpulo, ¿no? Esto se hace principalmente hoy por hoy, pues mezclando el lúpulo con alcohol o con dióxido de carbono supercrítico en, bueno, tecnologías bastante modernas, y luego pues este aceite es lo que se vende embotellado y se puede usar tanto a nivel, sobre todo esto ya es un poco más profesional, aunque creo que he visto algunos extractos también ya pensados a nivel de cerveza casera. Y bueno, esto también no tiene nada de malo, no es un poco filosofía de cada uno. Yo, por ejemplo, pues no me gusta usar este tipo de extractos, intento usar los ingredientes lo más naturales posibles, ¿no? Entonces pellets sí que usamos mucho, pero estos extractos no los usamos, aunque sí que son bastante habituales en diferentes microcervecerías, y sí que son ingredientes que nos permiten pues tener unos aromas más persistentes, tener un poco una intensidad que seguramente es más difícil de conseguir con otros métodos, pero bueno, esto ya os digo, depende mucho de la filosofía de cada uno. Entonces, lo que os comentaba, el lúpulo, la flor de lúpulo tiene distintas partes. Principalmente lo podemos dividir en dos partes, una que son las brácteas o los bracteolos, que son estas hojas más grandes o más pequeñas, y luego dentro de las hojas hay unos puntitos amarillos que son las glándulas de lupulina, que ahí hay lo que a nosotros nos interesa del lúpulo, ¿no? En estas glándulas de lupulina, en estos puntitos amarillos, están los dos compuestos, bueno, las dos familias de compuestos que nos son más útiles a nivel de cervecería, que son los aceites esenciales, que son los que nos dan aromas, que de estos hablaremos otro día, y las resinas, que son los alfa y beta ácidos, que son los que nos dan principalmente el amargor, ¿no? Dentro de esta separación de aceite esencial, resina, esto es más que nada por temas físicos, ¿no? Los aceites esenciales, tú cuando pones el lúpulo a destilar, pues lo que destila le llaman aceites esenciales, ¿no? Ya sea de lúpulo, ya sea de jazmín o de piel de naranja o lo que sea, ¿no? Y luego las resinas, pues son unos compuestos que se extraen, que se descubrieron extrayendo el lúpulo con distintos compuestos químicos, distintos disolventes, y entonces pues todo este grupo de compuestos menos volátiles les llamaron resinas. Entonces, dentro de las resinas, lo que a nosotros nos interesan más son los alfa-ácidos, que son toda una serie de compuestos que son los que nos dan amargor a la cerveza, ¿no? Luego están los beta-ácidos, que son muy similares, pero que no son solubles en agua y entonces no nos producen prácticamente amargor apreciable en nuestra cerveza. ¿Qué pasa con estos alfa-ácidos? Cuando nosotros los ponemos a hervir, estos alfa-ácidos sufren cambios en su estructura, que se llama una isomerización. Para que os hagáis una idea, una isomerización es simplemente que un compuesto químico no cambia los átomos que lo componen, pero cambia su estructura interna y entonces pues pasa de tener una estructura a tener otra. En este caso pasamos de lo que se llaman alfa-ácidos a isoalfa-ácidos, alfa-ácidos isomerizados. Estos isoalfa-ácidos son mucho más solubles en agua que los alfa-ácidos, o sea, por lo tanto los conseguiremos solubilizar en agua, y además de ser más solubles son más amargos, ¿no? A nivel de organoléptico, a nivel gustativo, tienen un amargor mucho más intenso, o sea que conseguimos que unos compuestos que prácticamente no sean solubles, a base de tenerlo hirviendo en el mosto, pues vayan isomerizando y se vayan transformando en isoalfa-ácidos, que son los compuestos que realmente dan amargor a la cerveza, ¿no?
Entonces, estos compuestos, estos isoalfácidos, la cantidad que nosotros tengamos en nuestra cerveza dependerá de muchos factores, ¿no? Algunos de los cuales pues no son fáciles de controlar ni en casa, ni en homebrewing, ni tampoco se diría a veces a nivel de microcervecería, ¿no? Ya que dependen de muchos factores. Pero bueno, principalmente los que son más claros es, por una parte, la concentración de azúcares. Conforme un mosto tiene más azúcares, pues tendrá menos capacidad, menos tendencia a isomerizar estos alfácidos. O sea, para tener el mismo amargor con una cerveza con muchos azúcares, con mucho alcohol, necesitaremos poner más cantidad de lúpulo al principio, ¿no? Luego también dependerá lógicamente del tiempo que esté hirviendo este lúpulo. Conforme más tiempo, más rendimiento de isomerización, aumenta más el grado de amargor de la cerveza. Y luego también puede depender de otros factores, lógicamente de la concentración de alfácidos que tenga el lúpulo, que esto os podéis imaginar, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Cuando compráis lúpulo, pues si compráis un Citra tendrá entre un 10, 12, 13% o más de alfácidos. Si compráis un Saz tendrá un 3%, pues lógicamente el Citra a la misma cantidad pues amargará más porque tiene muchos más alfácidos, ¿no? Tiene una cantidad más grande de alfácidos y por lo tanto tiene un potencial de amargar mucho más grande que un Saz, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto cómo se traduce en los IBUs, ¿no? Nosotros sabemos que los IBUs son la unidad de amargor que usamos los cerveceros, y los IBUs son una traducción de la concentración de estos isoalfácidos por litro de cerveza, ¿no? Si nosotros hablamos de una cerveza que tiene 30 IBUs, pues es una cerveza que tiene 30 miligramos de isoalfácido por litro de cerveza, ¿no? 30 partes por millón, que se le llama. A nivel comercial podemos ver cervezas pues que digan en la etiqueta que tengan 30, 50, 100, 200, 500 o 1000 IBUs, ¿no? Pero a nivel más, digamos, más científico, más químico, el máximo de IBUs que puede tener una cerveza, entendiendo los IBUs, la concentración de estos isoalfácidos, está en torno a 80-90, o sea, el mosto se satura, no acepta más isoalfácidos cuando tenemos una concentración en torno a unos 90 miligramos por litro de isoalfácido. Entonces, claro, a nivel comercial podemos ver que cervezas se etiqueten con más IBUs de estos, ¿no? Porque una cosa es, digamos, el valor científico y otra a nivel comercial, que un poco lo que nos quiere decir, para mí no es que engañen a nadie, sino simplemente lo que nos quieren decir es que esa cerveza lleva un porrón de lúpulo y que no sé, una cerveza pues muy amarga, ¿no? Aparte, el amargor que nosotros percibimos en boca no solo viene de estos isoalfácidos, sino que pueden haber muchos otros compuestos en los lúpulos que también produzcan este amargor. Entonces, claro, si tuvimos una cerveza que tiene 1000 IBUs, no es que tenga 1000 miligramos de isoalfácido por litro, porque esto termodinámicamente no es posible, pero sí que sea una cerveza pues que tendrá mucho amargor porque le han puesto una cantidad de lúpulo muy grande que en el fondo pues desde un punto de vista teórico podría llegar a darnos estas cantidades, ¿no? Pero bueno, claro, esto ya os digo, es una cosa más de etiquetado que no científico, ¿no? Porque hoy por hoy pues claro, el análisis de cada lote, de analizar a la práctica cuántos alfácidos tiene, pues lo hace poca gente, ¿no? Porque es un proceso pues un poco complejo, y entonces lo que hacemos normalmente es, a partir de unas tablas, nosotros sabemos también cada equipo, el rendimiento de extracción que tiene este equipo. O sea, hay equipos pues que producirán mayor cantidad de amargor que otros, ¿no? Que producirán que la reacción de isomerización funcione mejor. A partir de este rendimiento, el tiempo de ebullición que nosotros
tengamos el lúpulo hirviendo, pues nosotros tenemos una estimación del amargor que nos da esta cerveza, de los IBUs que tendrá esta cerveza, ¿no? Pero normalmente es un valor aproximado, aunque hay métodos científicos, pero al menos que yo sepa, al menos a nivel así de pequeñas cervecerías, pues lo que hacemos más es más un valor, digamos, teórico, no un aproximado de los IBUs que tienen nuestros productos. Y bueno, pues sobre el amargor, comentaros, claro, que esto es lo que dice la teoría, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, hay el lúpulo que se añade en dry hop o que se añade en whirlpool, en hop back, teóricamente no tendría que añadir nada de amargor, ¿no? Pero a la práctica, pues seguro que un poco también nos aporta un poco o mucho, dependiendo del caso, nos puede aportar amargor, porque bueno, los procesos, sobre todo estos procesos de isomerización, normalmente no son blanco-negro, ¿no? Puede haber una cierta gradación, aunque tengas una cerveza que igual la tienes un dry hop de 3, 4, 5 días a 15 grados, pues seguro que ahí también extraes amargor que no estaría contemplado en lo que sería un cálculo de IBUs, digamos, clásico, ¿no? Pero bueno, lo que también comentaros es eso, que los IBUs es una medida científica y luego el amargor que nosotros percibimos pues dependerá mucho también de los otros compuestos, las otras características que tengan la cerveza. No es lo mismo una cerveza rubia de 60 IBUs que un Imperial Stout de 60 IBUs. Seguro que si habéis probado Imperial Stouts, muchas tienen estos 60-70 IBUs y la tomas y no la notas especialmente amarga, ¿no? Esto es porque, claro, si es una cerveza muy maltosa, necesitas también ponerle mucho lúpulo para que te quede algo equilibrado, sino que quedaría muy descompensada. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya sido interesante el vídeo y nos vemos en el próximo.